Matías, un economista, consultor político, un hombre de mucha sapiencia, está aquí con nosotros como invitado de lujo. Dígame, Fabián. Así es. Buenas noches, Luis. Buenas noches y gracias por permitirme participar una vez más en su programa Visión Diaria. Visión Diaria, el programita. Mira, Luis, nosotros no hicimos contigo maqueta de lo que íbamos a hablar contigo, ni siquiera hemos preparado un cuestionario de preguntas. Pero nosotros te vamos a entrar por la parte de lo que tú sabes, que es de economía. Hay una situación económica a lo bajo de los sectores más vulnerables del país. Se habla de una recesión, se habla de que no hay dinero, de que no hay empleo, pese a los esfuerzos que hace el presidente Danilo Medina de llevar préstamos blandos a esa parte y de incentivar la creación de empleo y las microempresas. ¿Qué tú crees? ¿Cuál tú crees que es el factor que hace que no se sienta esa labor de Danilo Medina, no se sienta todavía en la gran masa de la población? Fíjate, si nosotros vemos lo que siempre ha pasado en la República Dominicana, siempre ha sido un decir que no hay dinero circulando. Si tú tomas los titulares desde hace 10 años, desde hace 20 años, tú vas a ver los mismos titulares. Pero lo que está pasando hoy es el resultado de una serie de medidas que se tomó al inicio del gobierno. O sea, al finalizar el otro periodo gubernamental, el gobierno tuvo que enfrentar una situación económica de reducir el gasto público, porque todo el mundo sabe que encontró un déficit fiscal, un déficit que andaba alrededor de un 5.3 Producto Interno Bruto, y que del gobierno no financiero, y que incluyendo la parte financiera era casi un 8%. O sea que era una gran situación. Entonces el gobierno tuvo que tomar una serie de medidas. Entre ellas fue reducir el gasto público para frenar un poco lo que era el déficit fiscal. Fíjate que cerró el año pasado, y cuando iniciamos el año, cerró con un déficit de alrededor de 1.9 del Producto Interno Bruto, y que en el primer trimestre lo pudo reducir a alrededor de un 7%, o sea, 0.7, es decir, que lo redujo en 1.2. Okay. ¿Qué significa esto? Que la actividad del gobierno se frenó, y frenó la actividad económica. Y los sectores, y estoy haciéndote un poco para poder entrar a la parte. Los sectores que habían estado llamando tradicionalmente que el gobierno debía reducir el gasto público fueron los primeros que comenzaron a iniciar en el primer trimestre a presionar al gobierno para que el gobierno comenzara a tomar una serie de medidas. Porque ¿qué se ha demostrado aquí? Que el sector privado por sí solo no es capaz de generar la actividad económica, que el principal proveedor de la actividad económica es el gobierno, porque tiene una cantidad de empleo y también genera una cantidad de demanda. Todas estas medidas han llevado a que ya en el segundo trimestre el gobierno comenzó a anunciar una serie de medidas económicas. Entre ellas fue la liberación, liberar alrededor de 20.000 millones que eran del encaje legal a una tasa del 9%. Él también comenzó a iniciar una cantidad de obras, anunciar obras de infraestructura que van a dinamizar la economía. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo hoy es producto de esa restricción económica que a inicio del gobierno tuvo que tomar esta administración para poder equilibrar un poco las finanzas, y sobre todo tuvo que implementar una reforma que incrementó la base imponible, movió el ITEVI de un 16 a un 18%, y obviamente eso tiene un impacto en el costo y en la actividad económica, y por lo tanto eso un poco mermó la actividad económica, aunque ahora las medidas que se han estado tomando buscan un poco darle respuesta a esa economía informal. Por eso el gobierno anuncia una cantidad de obras que van obligatoriamente a tener impacto positivo, y que en el corto plazo nosotros vamos a ver posiblemente el calentamiento de la economía, y a ver que en los sectores bajos, en esos sectores que no son organizados, no formales, entonces podamos ver que la economía pueda tener un recalentamiento. Sí, Luis,
Tú sabes que en enero de este año se comenzó a funcionar lo que es la reforma, ¿verdad? Tú como entendido en la materia, nos puedes decir, ¿ha tenido éxito el gobierno en cuanto a la recaudación por concepto de nuevos impuestos en diferentes áreas de la economía nacional? Bueno, es evidente que el gobierno está recaudando más y por eso reduce el déficit. O sea, queda alrededor de un 3.5, como dije, eso era alrededor de 53 mil millones de pesos. Lo lleva a que cuando cierra el año, cuando inicia enero, cierra el año e inicia el enero, lo lleva a un 1.9 del Producto Interno Bruto. Es decir, una reducción dramática. Obviamente que él redujo el gasto público. Pero las reformas, en este caso, que se han estado implementando para cubrir coyuntura, para reestructurar coyuntura, siempre tienen un impacto un poco negativo, sobre todo a inicio. En algunos segmentos de la actividad económica que posiblemente el gobierno no pudo ver el impacto versus el beneficio que le podía dar. Y no solo el impacto de la reforma ha sido lo que ha mermado, porque obviamente han acelerado algunos sectores. Pero cuando usted le incrementa el pago de impuestos y la actividad económica de esa empresa no se ha incrementado, obviamente que el gobierno, aunque recauda más, pero si se frena la actividad económica, puede ser que el impacto versus lo que pudiera recaudar no sea tan significativo. O sea, es tan significativo, entonces tú lo que tienes que, por eso en economía uno lo que utiliza es medir la elasticidad, es decir, cómo yo tomo una medida y cuál es el comportamiento al segmento, en este caso al sector productivo, cómo lo podía afectar la reforma versus los ingresos que podía recaudar el gobierno. Pero obviamente el gobierno ha tenido mayores niveles de recaudaciones, porque fue una reforma que involucró un incremento sustancial en algunos gravames nuevos. Luis, la empresa Carnet ha intentado subir un 1%, ya de un 2% que cobraba, subir a un 3% el impuesto por el cobro con tarjeta de crédito a todos los negocios, pero las estaciones de expendio de gasolina que están afiliadas a Anadega se han negado a estas pretensiones y han suspendido la venta de gasolina con tarjeta de crédito. ¿Cómo tú crees que esa medida afecte la economía de los usuarios del combustible? Fíjate, ya la medida quedó sin efecto. Ok. Ya Carnet anunció que dejaba sin efecto la medida. Pero todavía Anadega no ha suspendido. Pero parece fue esta tarde, vi que ya había quedado sin efecto. Obviamente iba a tener un impacto porque hay mucha cantidad de la población, o sea, un segmento poblacional que usa tarjeta de crédito solamente para combustible. Perfecto. Y Anadega tiene a nivel nacional alrededor inclusive empresas de 400 estaciones de combustible que iban a verse afectadas por esta medida, pero ya la medida fue anunciada que quedaba sin efecto. Es decir, que ya el efecto que pudiera causar ya no va a tener ese impacto. Ojalá y que Anadega no quiera seguir presionando, porque ya inclusive en esta mañana vi una información que hablaba ya de inclusive sacar dinero de algunos bancos. Sí, pero se hablaba en caso de que ellos no tomaran una medida, o sea, ellos no ratificaran la medida. Okay. Pero Anadega, Carnet estableció que iba a dejar el mismo margen de beneficio que tenía, o sea, que no le iba a hacer ninguna variación. Por lo tanto, automáticamente se cae la medida que tomaba Anadega. En el caso del incremento de los precios del combustible, eso sí impacta directamente en los sectores más vulnerables. No, pero no todos los sectores más vulnerables. Los combustibles impactan en la columna dorsal de la economía. Sobre todo impacta en la productividad de las industrias, pero sobre todo en la energía, porque nosotros tenemos una matriz energética que está diseñada para utilizar combustible derivado del petróleo. O sea, mientras nosotros tenemos esta matriz energética, eso tiene un impacto dorsal en la economía. Y
y ni decir en los bolsillos de cada uno de nosotros que tenemos un incremento constante, hemos tenido un incremento constante, lo que eso significa. Sobre todo cuando tú tienes una estabilidad en los ingresos. O sea, tú tienes unos ingresos constantes y tus gastos crecen en mayor proporción de los ingresos, obviamente que eso te afecta a lo que es la economía particular y la microeconomía. O sea, uno de los problemas que tiene la economía dominicana, de los grandes retos, es cambiar la matriz energética para poder ser competitivo, porque tú no puedes competir con otros que tienen costos diferentes cuando tú estás con los acuerdos que nosotros tenemos en un mercado común. Luis, en otro orden, tú sabes que recientemente el sector empresarial le hizo un aumento que se ha considerado pírrico a la empleomanía, es decir, el sector privado, de un 13 y algo por ciento. 14%, sí. ¿verdad? Pero a los sueldos mínimos. A los sueldos mínimos, sí. Pero en el sector público han habido voces, pero muy soterradas, haciendo reclamos similar para que a la empleomanía también del sector público el gobierno le haga algún tipo de aumento, dada la condición que prevalece hoy en día con la canasta familiar, que tú sabes que siempre se vive disparando más y más. ¿Considera tú como economista que el presente gobierno que encabeza el licenciado Danilo Medina está en condición económicamente hablando de sustentar algún tipo de aumento en favor de la empleomanía? Mira, es evidente que se hace necesario un incremento general de salario, porque en términos reales el salario de los trabajadores se ha reducido significativamente. Por ejemplo, en los países desarrollados lo que se utiliza es que automáticamente hay una indexación del salario en la misma proporción en cómo crece la inflación. Es decir, si la inflación crece un 1, un 2%, un 3%, en la misma manera se incrementa el salario. En el caso, acá no. Acá el salario mínimo, por ejemplo, cuando se incrementa, de una vez viene un ajuste en los precios. Y en términos reales no hay ningún incremento. ¿Por qué no hay ningún incremento? Porque cuando tú tienes 100 pesos que tú lo dedicas a comprar plátanos, por ejemplo, sí, y los plátanos te cuesta cada uno 10 pesos, tú vas a comprar 10 plátanos. Pero si a ti te incrementa un 14%, 140, y el costo de los plátanos pasan de 10 a 13 pesos, en términos reales tú vas a comprar menos que lo que comprabas antes. Sí, pero en términos nominales tú tienes mayor cantidad supuestamente de recursos, que es lo que a nosotros nos han enseñado tradicionalmente. Sí. Nosotros, cuando yo estudiaba economía, siempre uno de los grandes pensadores de la economía, que era John Maynard Keynes, decía que siempre los trabajadores estarán dispuestos a aceptar un salario nominal antes, o sea, un incremento de salario nominal antes de un incremento de salario real. El salario real es cuando tú mides, sí, o sea, la cantidad de bienes y servicios que tú puedes comprar con una cantidad de dinero. Entonces la gente estamos acostumbrados a eso. En cuanto al gobierno, se hace necesario. Incluso algunas instituciones de manera particular lo han estado haciendo una especie de reajuste. Porque obviamente hace una cantidad de tiempo que no se ha hecho un reajuste en el sector oficial. Sí. Por lo tanto, demanda por el movimiento inflacionario que han tenido los precios en los últimos años, demanda un incremento de salario. Eso es evidente. Sí. Luis, aunque volvamos un poco hacia atrás, tú no me explicaste ahorita cuando lo compartible, tampoco te lo pregunté. ¿Por qué la subida en las últimas semanas del combustible? El precio internacional del petróleo ha estado subiendo. Recuerda después de las crisis, la crisis que se produjo en Egipto, en todas esas áreas que son productores de petróleo, se genera una incertidumbre, sobre todo porque la compra del petróleo en el mercado internacional es una compra a futuro. Entonces, lo que ha explicado, el caso del presidente Leonel Fernández, que ha explicado muy claro lo que es, ha plantado
una hipótesis, una tesis sobre esa parte. El casino, la economía de casino. La economía de casino. O sea, hay quienes están comprando en papeles. en papeles. Gente vendiendo vendiendo petróleo y commodities a nivel internacional. Gente que no son productores. Simplemente que hacen una función de especulación por una parte bursátil a nivel electrónica y obviamente captan una cantidad de precios y eso, si tú compraste lo que en agosto, en septiembre se va a consumir, tú lo compraste a precio ahora, ¿cómo tú pretendes que va a bajar? Eso es como tú comprar un apartamento en la maqueta. Exactamente. Yo quiero eso. A un precio tal. Así. No hay forma que mañana se baje del precio que tú lo tomaste. Nunca. Entonces, por lo tanto, el precio internacional del petróleo ha estado subiendo. Y también que últimamente el tipo de cambio tuvo un ligero incremento, que ha estado alrededor de 40 por 1, cuando estuvo mucho tiempo alrededor de 30, 39. Entonces, obviamente eso tiene un impacto en los costos de los combustibles. Y sobre todo que acá pagamos un impuesto bien alto por cada galón de combustible, que a inicio era un dólar, cuando el tipo de cambio era tenía una paridad muy con el peso, era $1, pero ahora anda alrededor de un 80, me parece. No sé bien el costo total del impuesto, me parece que son 80 y algo de pesos por cada galón de combustible. Para el pago de la amortización de la deuda pública. ¿Toda? No, sí. Okay. ¿Ha mejorado la remesa, la llegada de remesa de los dominicanos en el extranjero hacia sus compatriotas aquí? El principal nivel de ingreso de divisa que tiene la República Dominicana es a través de la remesa. Obviamente, ha mejorado y va a seguir mejorando porque recuerda que había una crisis internacional. Por ejemplo, hoy la perspectiva económica es que el Producto Interno Bruto a nivel global, mundial, va a crecer a un 3%. Estados Unidos, que es donde viene la mayor cantidad de remesas para la República Dominicana, ya tiene un comportamiento positivo. Ya la economía de Estados Unidos va a crecer alrededor de 1.7%. La que sigue golpeada es la de Europa. Especialmente el área del euro, la zona del euro, sí. Va a tener un crecimiento negativo de menos 0,6%. Imagínate tú lo que eso significa. Lo que significa en la actividad económica mundial, sobre todo que esta última crisis se generó en las grandes economías. Por eso, si tú analizas el impacto en las economías pequeñas no fue tan grande, porque permitió que la economía pequeña se pudiera un poco acorazar al momento de que la crisis lo puede impactar. Y obviamente la economía está teniendo cierta recuperación. Estados Unidos, que ya ha bajado su tasa de desempleo, que andaba alrededor de un 9 y un 10%, anda alrededor de un 7%. Y los países que mayores crecimiento han sido las economías emergentes. Por ejemplo, el caso de los países crecientes emergentes de Asia, el caso de la India que va a tener un crecimiento de alrededor de un 6%, el caso de China que va a tener alrededor de un 8%, y los países, entonces nosotros América Latina y el Caribe vamos a tener un 3% de crecimiento, igual que República Dominicana. Pero algo importante, fíjate que hay un elemento importante. ¿Y por qué yo digo que la economía mundial tiene signos de recuperación? Y en sentido general. Porque los países BRIC, son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que concentran el 43% de la población mundial, esos 5 países, y que concentran el 25% del crecimiento económico a nivel mundial, y el 20% de la inversión extranjera directa proviene de esos países. Sí. Entonces, cuando tú aclaras el componente, lo que ellos significan en términos poblacionales, si esas economías se estancan, obviamente que la economía global se va a afectar, porque obviamente es el área donde hay mayor nivel de consumo, mayor nivel de demanda. Entonces, eso tendría un impacto multiplicador en la demás economía, porque estoy hablando que el 43% solamente está en esos 5 países y tiene un crecimiento positivo, tanto en la parte económica como también en la parte de lo que refiere el impacto que podría tener en la inversión, si juega un 20% de inversión en el resto del mundo que proviene de esos países. Sí, Luis, el sector empresarial y productivo de la nación que están envueltos en
de manera directa en la crisis que tenemos ahora mismo con la vecina isla de Haití, vecino país de Haití, es un país. Bueno, nuestros hermanos los haitianos se están quejando de que tú sabes que la veda ahora se ha hecho un poco más se ha extensa, extendido a porque- otro producto. a otro producto. Ya no es el asunto de los pollos y los Ya, huevos. ya va nada por el más. plástico, ya Plástico. se está hablando ya La harina, se habla de la harina ahora. Correcto. Mira, Entonces, para concluir la pregunta, Luis, te paso a que tú me la contestes. ¿De qué magnitud, entiendes tú, sería, o cuáles serían las consecuencias que podrían acarrear a esos sectores que están ahora mismo quejándose por esa situación y quieren que el gobierno tome medidas que nosotros entendemos que deben ser muy sopesadas? el problema de la negociación del comercio con Haití radica en que no está normalizado. No hay una normativa de comercio establecida con Haití. Aunque la balanza de pago, la cuenta corriente de la balanza de pago está inclinada a 95.5 a favor de nosotros, pero la informalidad del comercio es posiblemente lo que ha dado paso a que esas situaciones se generen. Me explico. El que le vende a Haití le vende en efectivo. Te para un camión de plátano y de cosas allá de huevo y va a ir a vendérselo a Haití y el haitiano, a usted se lo pagan ahí. Eso no paga impuestos ni entra al fisco. Eso es. Entonces, los empresarios dominicanos se han acostumbrado a ese tipo de negocio. Y hoy tienen una situación que lo está afectando. Entonces, ellos nunca han luchado para que ese comercio se regularice, porque ellos no están pagando impuestos de los beneficios directos que ellos están teniendo. Ni lo están pagando a Haití ni lo están pagando a República Dominicana. Exactamente. Se habla que el comercio entre República Dominicana anual, los gobiernos dejan de percibir alrededor de 300 millones anuales de dólares. Entonces, ¿cuál es el impacto? Haití está en todo su derecho, y tengo que decirlo, está en todo su derecho de decir a quién le compra y a quién no. Entonces, ¿por qué difamar a la República Dominicana? Yo no sé si estamos... Vamos a ver a qué tú llamas difamar. Bueno, porque tuviste que se dieron caso de que decían que el pollo tenía moquillo, que el plástico estaba produciendo cáncer, que estaba provocando problemas ambientales, y ahora la harina le andan buscando otro Pero piojo. obviamente que ellos lo que pasa es que Brasil está metido en esto. Y ellos le van a comprar a Brasil. Ellos van a establecer otros vínculos de comercio con otras áreas. Pero evidentemente eso tiene un impacto para la economía local, porque la producción local se está afectando. Porque Haití, después de Estados Unidos, es el principal socio comercial de nosotros. O sea, es el mayor flujo de comercio que tenemos. Luis, si yo fuera tan inteligente como tú, viviera de eso. Mira, Luis, nosotros te queremos tener aquí una vez a la semana. Tú vas a tener que venir aquí todos los miércoles porque es que nunca da el tiempo. Nada, estaremos por acá, como ustedes entiendan que sea prudente. Gracias, llegamos al final. Bueno, David, hemos llegado al final y cuando uno está conversando, ni seña no hace el director. Conversando con entrevistados así, como Luis, ¿verdad? No quisiera que el tiempo se acabe, pero como ya vamos a tener aquí todos los miércoles, vamos a formalizar eso. Hay que ponerse de acuerdo. Pues. Mientras tanto, solo nos resta, David y Luis, dar gracias a Dios porque nos ha permitido, ¿verdad?, comparecer nuevamente hoy a este espacio de visión diaria, que prometemos que con esa misma ayuda de Dios, mañana, a esta misma hora y por este mismo canal, estaremos nuevamente con ustedes, apreciados amigos televidentes. Bueno, esperando que todo salga bien mañana en el Coliseo Carlos Teo Cruz, que entiendan que ese espacio, pese a que es un coliseo de pelea, no debe ser utilizado para pelear.
y que todo le salga bien al PRD. No, y que Hipólito lleva de ganar, porque es cargo. Bueno, pero hasta mañana si Dios quiere, Dominicana.